buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:01 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero José Mateo con el espacio Un poco de Derecho de Marín Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, de vuelta al cole otra vez, nunca mejor dicho. Ya estamos otra vez. A la normalidad, que no sí, a la sí, nueva sí. normalidad. A mí no me gusta eso. Pues de vuelta a la normalidad. Además, hoy tenemos un tema bastante interesante. Sí. Bueno, a ver, sabes que a mí me gusta especialmente, tengo especial por mi especialización en los ámbitos del despacho, pues cada uno estamos en unas cosas y al final te vas especializando. A mí me gusta mucho, bueno, creo que ya lo comentaba una vez, el tema civil, tema y patrimonial y el tema fiscal, fundamentalmente. Entonces, cuando hablo de un tema fiscal me gusta porque normalmente suelo, por mis circunstancias, pues si fuera abogado del Estado, evidentemente me alegraría cuando gana Hacienda, pero como soy abogado, gracias a Dios, de los contribuyentes, pues me alegra cuando los tribunales, o bien el Supremo o el Constitucional o los tribunales europeos, pues le dan la razón al contribuyente en casos en los que yo creo que es justo. Entonces, hoy vengo a hablar porque, durante la pandemia, durante el confinamiento, estamos hablando del mes de mayo, junio, hubo una sentencia que en su momento no pudimos comentar y que tenía ganas de comentar, que es el tema famoso de cómo se calcula fiscalmente el ajuar. ¿Vale? Ahora comentaremos eso del ajuar. Es una sentencia de la Sala de lo Contencioso. Es que el Tribunal Supremo tiene salas, pues están las del social, el civil, el penal, y hay una que resuelve todos los temas contenciosos administrativos, entre los que están todos los temas de impuestos, ¿no? Entonces el Supremo marca la pauta, se llama unifica la doctrina, y luego teóricamente todas las administraciones tributarias y contribuyentes y asesores y abogados y demás tenemos que seguir un poco lo que marca, ¿no? Porque al final la ley sabes que es ambigua y interpretarla cada uno como quiere, ¿vale? Ese es el problema. Los trabajos muchas veces de los asesores y de los jueces es interpretar una norma, ¿no? Interpretar una norma o incluso de los documentos que hay, de la situación que hay, ver en qué norma encaja más. A veces no es tan sencillo, la gente no dice, pues esto está claro nada. En derecho lo único que está claro es que nunca está nada claro. Incluso cuando las normas son claras, se puede interpretar si el documento que tú me estás dando puede ser una norma u otra, que eso de que está claro. Entonces, lo que hablamos es del tema de cómo se calcula el ajuar. A ver, ajuar no es las sábanas que te regala tu tía, abuela o tu madre o la cubertería, ¿no? El concepto de ajuar coloquial, sino un concepto fiscal, ¿vale? Ajuar es que se presupone, y ahora hablaremos muy brevemente de lo que es una presunción o una presunción fiscal, que no es una presunción fiscal, es un concepto técnico, no es que lo que yo presumo, presumo que va a cambiar la ley del impuesto a la renta, eso no es una presunción fiscal, es otra cosa. Entonces se presume fiscalmente que en toda herencia hay bienes de difícil cuantificación. Una herencia podría dar un piso, podría dar acciones, dinero, un campo y heredo, pues, ajuar, que es un concepto genérico. Es decir, todo lo que no sean los bienes de relevancia, pues las mesas, las sillas, los electrodomésticos, o sea, todo ese intangible que está en las herencias, ¿no? Que puede ser un cuadro que no sea de extraordinario valor, evidentemente un Picasso no es ajuar, es un Picasso, etcétera, ¿no? Entonces, claro, que muchas veces la ley, como es difícil, imagínate que herencias interminables de 20.000 folios describiendo cada una de las cucharas de la abuela, lo que establece la ley es una presunción, y es que se presume que en toda herencia, el valor de la herencia, el 3% es ajuar. Y dirías tú, o me diría cualquier persona que me despacho, ¿y eso por qué? Pues te puedo responder, aquí te respondo de una forma, tomando una cerveza te respondería de otra. Pues porque le da la gana al creador de la ley, así de claro, porque se establece un criterio. Entonces, ¿por qué es una presunción? Porque como dice la ley, la presunción es una situación en la que, partiendo de un hecho cierto, se supone que la consecuencia lógica es aplicar la presunción. Ejemplo, se presupone, es un hecho cierto que todo el mundo, en teoría, tiene cosas, ¿no? Entonces, como no podemos, caso a caso, sería interminable logísticamente, describir todo lo que vale y demás, se presume que, como se supone que todo el que fallece tiene cosas, pues establecemos que es un 3%.
Caray. Es una presunción, es como... Poco aleatorio. Bueno, está hecho así porque Sí. hay muchos tipos de presunciones, ¿no? Es decir, presunciones, también es diferente. Lo que hablamos de presunción fiscal es sobre, partiendo de un hecho conocido, se presupone que tiene una consecuencia. Por ejemplo, el régimen de estimación objetiva, que la gente le conoce como sistema de módulos, es una presunción. Se presume, porque está establecido un hecho cierto, es que tienes una barra de 7 metros, que tienes 10 mesas, que tienes un camarero y que consumes X kilovatios de luz. Se presume que una persona con estos medios materiales y personales, ¿no?, factura de media pues 18.000 euros al trimestre. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más. Es una cuestión de practicidad, muchas veces estas presunciones. Cuesta muchísimo más tener a 40.000 inspectores fiscales viendo lo que cobra cada bar de cada fulano de cada barrio que establecer una presunción. Eso es otro tipo de presunción fiscal. Pero esa presunción es diferente porque tú te acoges voluntariamente. Yo puedo optar, puedo decir que quiero con criterio de caja, ¿no?, tanto ingreso, tanto gasto, que se llama directo, o estimación objetiva o por módulo. Para que entienda la gente, funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que teóricamente dice la ley, y te digo lo que dice te leo el artículo para que veas un poco dónde está la controversia, ¿no? Te dice, el ajuar doméstico, dice la ley, el artículo 15 de la ley del impuesto, dice, te lo leo, para que entiendas un poco dónde está. Estará formado o forma parte de la herencia, de la masa hereditaria, y se valorará al 3% en el importe del caudal, ¿vale?, salvo que los interesados asignen un valor superior, o sea, aquí Hacienda se cubre de gloria, es un 3, salvo que tú quieras pagar un 27, o pruebes fehacientemente su inexistencia, o que su valor es inferior. Y ahora te planteo yo, ¿vale?, lo que teóricamente es un hecho evidente, es decir, pues si mi padre no tiene nada, ¿cómo pruebo frente a Hacienda que mi padre no tiene nada? Claro. No, es que esto se llama, en derecho le llamamos una prueba diabólica. ¿Prueba diabólica? Sí, se dice así, porque viene del latín. Porque es probar algo imposible. Es una prueba diabólica. No puedo probar una cosa imposible. ¿Yo cómo puedo probar? Bueno, es que eso no es un buen ejemplo. Es decir, que has estado en algún sitio que no has estado. ¿Me has entendido? Es decir, se parte de una presunción por parte de Hacienda y en este caso tengo yo que demostrar que mi padre no tenía nada, con lo cual es físicamente imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una cosa que teóricamente debería ser una cosa que admite prueba en contrario, ¿vale?, se convierte en algo imposible. Y lo que supuestamente es una presunción, es decir, se presupone que tienes un 3%, y si tú heredas de tu padre 200.000 euros, 200.000 euros me refiero, pues que la casa vale 100.000 y tienes 50.000 en la cuenta y 50.000 en un plan de pensiones, o lo que sea, ¿no? O en una rústica, al final es valor, no es, ¿vale? Las cosas al final, las herencias se les tienes que traducir en un valor. A esos 200.000 añades un 3%, 6.000 euros. Con lo cual yo pago impuestos no de 200, sino de 206. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué el Supremo entra a valorar esto? Porque hay casos, que es a donde entra el Supremo en este caso, por eso cambia el criterio, porque el criterio hasta ahora es un 3% y no hay tutía, ¿eh? Y ya podías ir tú con actas notariales, con testigos, diciendo, es más, supuestos tan obvios, donde heredo 200.000 euros de mi padre y heredo en dinero. Dices, hombre, esto está claro, ¿no? Si son 200.000 euros, no puede haber una presunción de que haya ajuar muebles, sábanas, electrodomésticos, joyas de pequeño valor, cuando lo que recibo son 200.000 euros en una cuenta en un banco. Es decir, ¿cómo me pueden obligar a demostrar una cosa cuando estoy justificando frente a Hacienda que solo estoy recibiendo dinero? Claro, además el propio testamento lo está justificando. No, o sea, el testamento dice que yo soy el heredero. Claro, o lo y yo cojo y digo que mi padre, pues por lo que sea, vivía de alquiler y era una persona ahorrativa y tenía 200.000 euros en una cuenta. Pero no tenía nada más. Entonces, ahí te planteo yo a ti. Dices tú, es obvio, ¿no? Es decir, es obvio de lógica. Es decir, no puede presumir Hacienda que haya jugar porque estoy justificando que es imposible que haya jugar porque solo tenía una cuenta bancaria y vivía de alquiler. Y los muebles no eran suyos.
la alquiló amueblada, por ejemplo, o vivía en un hotel, pues la agencia tributaria me imputa el 3%. Así era hasta ahora. ¿Qué hace el Supremo? Una persona, era un tema en Asturias, un señor que bien asesorado, dijo, vamos a ver, te pongo el caso. Yo heredo de mi padre y he heredado una casa, pero también he heredado, fundamentalmente, heredaba acciones y dinero. No me puede usted imputar un 3% del total, además allí la herencia era importante y se pagaba mucho. Claro, un 3% en una herencia de 30.000 euros, pues bueno, en una herencia de 1.000.000 de euros, ojo, en una herencia donde le das de un hermano, que sabes que está penalizada, un 3% sobre la base de impuesto puede suponer pagar 5 o 6.000 euros más. Caray. Claro, es que es mucho la diferencia. Entonces, ojo, en comunidades autónomas donde no hay bonificaciones, aquí en Valencia hay ahorro, pero en Madrid también, en Andalucía ahora, pero en muchas comunidades aún no hay bonificaciones. Entonces, claro, este señor levantó un acta notarial, tasó los bienes de la casa y dijo, no me puede usted imputar un 3% por dos motivos. Primero, porque del 1.000.000 de euros que estoy heredando, 800.000 son acciones y dinero. Por lo tanto, y es imposible que me impute esto un 3%, porque por su propia idiosincrasia, el dinero y las acciones no pueden tener a jugar. Claro. Punto. Y segundo, de la casa no me impute usted el 3% tampoco, porque le he demostrado con un acta notarial y le he demostrado con una valoración que esto no vale un 3%, no vale 30.000 euros lo que tiene mi padre en la casa, vale 8.000, que son muebles viejos, una tele vieja y 4 cosas. Pues esto que os parece, que puede parecer tan obvio, ha tenido que llegar el Supremo en 2020 para justificarlo. Jolín. Ojo que la ley del impuesto de sucesiones es del año 87, Cuidado, tío. Del año 87 y desde entonces, mira que ha llovido, Y además, sabes que luego las comunidades autónomas el impuesto de sucesiones lo han ido desarrollando, pues ninguna, ni el Estado, ni ninguna comunidad de las 17 comunidades autónomas ha regulado esto con medio sentido común. Todas aquí se acogen a la norma estatal. Esto ya solo se ponen de acuerdo los gobiernos autonómicos cuando es para recaudar, la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces, lo que decía, este es el planteamiento de la situación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué es tan relevante lo que ha dicho el Supremo? ¿Y en qué me afecta a mí? Pues lo que ha dicho el Supremo básicamente es que el ajuar, el concepto de ajuar familiar, que ya te he dicho cuál es, que no son las sábanas, son fundamentalmente aquellos bienes que están al servicio de la vivienda familiar o del uso personal. El ajuar familiar no es todo. Me refiero, ajuar familiar no es un coche, está el coche. Ajuar familiar, ¿qué son? Pues los muebles y las cosas de uso personal o que están en la vivienda familiar. Por lo tanto, lo que dice el Supremo es, no es correcta la idea de que usted coja toda la herencia, incluyendo acciones, dinero, coches, o una vivienda que tiene usted vacía y alquilada, y de todo eso no me puede calcular usted un 3%. Usted lo único que puede hacer, o debería hacer administración, es coger y presumir el 3% sobre el valor de la vivienda habitual, por ejemplo, o sobre los inmuebles como mucho, pero no me puede usted meter aquí todo. En este caso en particular le dio la razón al contribuyente en Asturias, porque el Supremo dijo, no, oiga, solamente le puede imputar usted, y además en este caso en particular no siquiera un 3% sobre la vivienda, porque el señor se ha molestado, como le pide la ley, en justificar que su valor es inferior, y usted ni le ha hecho caso. Usted ha hecho, como lleva haciendo 35 años, coger el 3%. De hecho, te digo más, para que veas cómo funciona. En la Comunidad Valenciana, cuando intentas hacer el modelo del impuesto de sucesiones, que se hace a través de un software, ¿no? Es un programa que tiene la Consellería de Economía y Senda, ¿no? El propio programa no te permite modificarlo. O sea, para que veas tú hasta dónde llega el tema, O sea, en la Comunidad Valenciana no te permite, oye, pues yo puedo justificar que en vez de 300.000 euros, el programa automáticamente, sin posibilidad de modificar, te calcula el 3%. Luego le puedes restar vivienda habitual. Pero en resumen, no te deja. No te deja ponerlo a ti a mano ni ponerlo en el ordenador. Te toca declarar el 3%, ¿vale? Y luego pedir la devolución de ingresos indebidos. Madre mía. Claro, entonces, es un tema importante, me refiero, por lo que ha dicho el Supremo, ¿no? Entonces, ¿en qué situación quedan los contribuyentes ahora en muchas comunidades autónomas, ¿no? Quiero decir, tengo dos alternativas.
cada comunidad autónoma aquí está regulando porque digo que tiene unos programas, tiene unas cosas. Es decir, ¿qué opciones tengo como contribuyente o como asesor? Tengo, o bien declaro lo que considero que debo declarar, es decir, calculo el 3% sobre la vivienda habitual o sobre los inmuebles y dejo fuera lo demás, que evidentemente según el criterio o lo que ha determinado un tasador que ha venido a mi casa y me ha tasado los muebles, ¿no? Y entonces, ya te digo yo que la mayoría de las consejerías o consellerías de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas le van a exigir al contribuyente el 3%, que eso ya lo estamos viviendo. De hecho, le hemos preguntado directamente a la oficina liquidadora en cuestión de algún registro o al propio PROP, ¿no? a la oficina de recaudación y nos han dicho, esto es lo que hay. Que incluso con el criterio del Supremo, ellos dicen que hasta que no les llegue desde la Consellería una orden interna, que ellos van a seguir aplicando ese criterio. Pues qué bien. Claro, esto funciona así. Quiero decir, pero esto no es justo. Y dice, sí, puede ser todo lo justo que quieras, pero yo al final sigo unas instrucciones desde arriba y hasta que la Consellería internamente no diga a partir de ahora cambiamos el criterio, y esto nos lo encontramos constantemente. El Supremo dicta una sentencia y pasan meses o años y las consellerías siguen haciendo lo que les parece bien. Y te toca a ti. La segunda alternativa, para no tener más problemas, entre comillas, es pagas al 3% y acto seguido reclamas. Que además lo tienes ganado. Lo tienes ganado porque en el ejemplo que te he puesto, si tú dices, no, es que yo he heredado de mi padre 200.000, o de mi padre no tanto, porque ya te digo que como están bonificados, pero he heredado de un tío, que ahí es donde duele. Que es donde, cuando estamos hablando de que la diferencia de pagar el ajuar del total o pagar solo de la vivienda son 5 o 6.000 o 10.000 euros, ya me procuro ya asesorarme bien, ¿no? Para no tener problemas con Hacienda y que me giren providencias de apremio y de embargo, pago. Yo le digo a Hacienda, vale, tiene usted razón, son 200.000, el 3%, tal, 206. Pago lo que corresponda, que a lo mejor son 2.000, 3.000 euros más lo que toque, según la tabla del impuesto, y acto seguido le reclamo a Hacienda y le digo, no, según el criterio del Supremo, usted no me tiene que haber computado el 3% del total, sino solamente de la casa, porque el dinero, las acciones y no sé mes, no puede usted computarme el 3% del valor. O sea, te pone la tesitura la administración de, aun sabiendo que tiene el asunto perdido de antemano porque el Supremo ha marcado doctrina, dicho esta es la doctrina de ahora en adelante, tener tú que recurrir judicialmente a ello. Claro, pero mucho sentido no tiene, porque es dilatar plazos y hacer papeleos y alargar todo más. Si él sabe que no es así como lo tiene que hacer, ¿por qué directamente no lo aplican una vez que está ya la sentencia del Supremo? Porque lo que interesa es recaudar. Sí, pero luego lo van a devolver. No, porque de cada 100 herencias reclaman 15. Claro. ¿Por qué te crees que en su momento, cuando el tema era flagrante y evidente, el abuso que se cometió con la emisión de las acciones de Bankia y las preferentes, aquello fue escandaloso? Aquello fue algo increíble, ¿no? De hecho, acabó penal y lógico, y así debía haber acabado, porque no era otro. Eso, desde mi punto de vista, hubo un dolo, es decir, hubo una intención evidente de engañar a la gente con conocimiento de causa, ¿no? Eso para mí fue clarísimo, ¿no? Y aún así, Bankia, sabiendo que tenía el pleito perdido, se oponía. ¿Por qué? Porque en ese interín de tiempo la gente se moría, no tenía herederos, eran pequeños. Hay gente que por sistema, aunque tengan razón, no quieren ir a un juzgado. Hay gente que desconfía de la justicia, de los jueces, de los abogados. Y de hecho salió una estadística, se habían quedado el 30 o el 40%, no se sabrá nunca, pero era una estimación. De las posibles reclamaciones de Bankia se quedaron sin reclamar y sin cobrar. Es así. ¿Y por qué Hacienda no aplica, sabiendo que el Supremo dicta en mayo una sentencia y dice, oye, al día siguiente, oye, cambiar criterio, que esto no es correcto? Que calculamos el 3% sobre la vivienda habitual o sobre los inmuebles, o que sea el propio contribuyente el que nos haga una relación. Ya, la carga de la prueba, claro, ¿qué ocurre? Que si el cliente te pasa un acta notarial, que tienes que dedicar un montón de medios económicos de funcionarios para comprobar si efectivamente está correcto. Con lo cual Hacienda lo que quiere aquí, pues va a lo fácil, calculo el 3% del total y ya está. Claro. Cuando hay situaciones en las que puede ser discutible. Si el 3% de la silla
y es la silla, la mesa y la nevera vieja de mi padre, pero cuando la mitad de mi herencia son acciones de su empresa o dinero en cuentas, ahí es obvio, que es lo que ha tenido que decir el Supremo. Oiga, que es de evidencia, que es notorio, que no le puede usted calcular, no presumir que el 3% del total cuando le está diciendo que el dinero está en una cuenta, ¿no? Y hay otro problema, claro, dices, ostras, y ahora los que vengan nuevos, pero ¿y los que ya...? Claro, eso es otra. En derecho tributario hay una cosa que a mí me fascina, es una cosa que no me ha dejado, que es que muchas veces, en este caso es más bien el constitucional que lo hace, ¿no? Cuando determina que una ley es nula, en este caso no es que ha dicho que es nula, simplemente que ha cambiado el criterio, ¿no? Hay una cosa que se llama la retroactividad impropia, que es una palabra maravillosa, y es que, aunque tengas razón y esta ley fiscal sea nula, pero no la aplico desde que se publicó, sino desde hoy. Eso ocurre mucho cuando el Tribunal Constitucional anula una ley, pues yo qué sé, no sé, muchas del impuesto a la renta, impuesto a sociedades, es una cosa muy absurda. No es el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en principio, igual que la administración tiene 4 años para reclamarnos, te lo prescribe, los ciudadanos, las liquidaciones que hayamos presentado los 4 años antes, podemos pedir que no, igual que yo mi renta la presenté hace 3 años, oiga, que resulta que me equivoqué, que tenía una deducción que no la sabía, que no me la dijo el asesor, o que me la hice yo en mi casa ahí por la noche y no la vi. Puedes ir y decirle a Hacienda, oiga, que donde puse que me salían a devolver 10, me salen a devolver 200, págame los 190 que me debe. Eso se llama solicitar rectificar una declaración anterior y con una devolución, si te han cobrado de más, de ingresos indebidos, ¿no? Con lo cual, es importante que la gente sepa que de ahora en adelante, ojo con las herencias, con los ajuares, sobre todo, mucho cuidado, comunidades autónomas donde no haya bonificaciones, y cuando heredo de un tío, de un sobrino, o viceversa, o de un extraño, porque ahí es donde se notan mucho las diferencias, y mirarlo con lupa. Hay que tomarse muchas veces la molestia en pelear las cosas, porque nos podemos jugar mucho dinero. Y segundo, y muy importante, en todas aquellas que son la mayoría de comunidades autónomas donde yo presento la liquidación del impuesto, no es que la administración me liquida, sino que yo puedo presentar en los últimos 4 años una rectificación diciendo, oiga, que es que yo en su momento heredé de mi padre, pero según el criterio del Supremo pagué o de mi tío, pagué el 3% del total cuando todo era dinero. Entonces no tenía usted por qué haberme cobrado el 3% de ajuar, con lo cual me debe usted 10.000 euros. Claro, te quiero decir. Sí, sí. Que sepa la gente que de ahora en adelante tiene derecho, y que de hoy las liquidaciones presentadas los 4 años antes se pueden rectificar y pedir que te devuelvan el dinero con intereses. Ah, mira. Claro, desde que yo pagué, igual que tú, Hacienda, si te dicen que pagaste 8 y tenías que haber pagado 10, de los 2 que no pagaste te cobra intereses desde allá. Pues aquí lo mismo, yo pagué 8 y tenía que haber pagado 3, desde esos 5 me pagas con intereses desde que pagué. Eso es, aquí es de las pocas cosas que son lo mismo para uno y para otro. Mira qué bien. Sí, así. Y bueno, yo te pongo un caso para acabar, ¿no? Es decir, un caso perdón, que hemos vivido en el despacho, ¿no? Para que veáis un poco hasta qué punto el hecho puede tener consecuencias tan enormes para la gente, ¿no? Tenemos unos clientes, eran dos hermanos que pues heredaron de una tía. La tía era una persona tremendamente ahorrativa, bueno, de estas personas que trabajan y trabajan y trabajan y además heredan y no gastan un céntimo, ¿no? Pues esa señora, el día que fallece, tenía 1 millón de euros en la cuenta, ¿vale? Y unos inmuebles, unos pisos en Valencia, valorados aproximadamente en otro millón y pico, ¿no? Claro, ahí se une que era una herencia sustancial, 2 millones de euros, y además heredaban 2 sobrinos. Bueno, solo decirte que la cuota del impuesto de cada sobrino fueron 480.000 euros. Quiere decir que casi el millón de euros que había en la cuenta prácticamente voló. Vale, voló. Claro, allí, en el ejemplo que os hemos puesto ahora, es muy evidente. Quiere decir, yo como heredero, hace 2 años no tenía más remedio que seguir el criterio que marcaba la ley y el Supremo. Entonces toca pagar, sumo 2 millones, más el 3%, que son la nada despreciable la cantidad de 60.000 euros más, que no habían. ¿Por qué? Porque 1 millón eran cuentas, ahí no hay ajuar. Y de los otros pisos que tenía, no sé si eran 5 o 6 inmuebles,
todos estaban vacíos y se vendían alquilados. Es decir, la señora se dedicaba, o había heredado, trabajaba mucho y se dedicaba, salvo su vivienda habitual, los otros pisos los alquilaba y vivía de los alquileres, de los cuales pagaba convenientemente todos los años en renta. ¿Vale? Entonces, es obvio, en este ejemplo, que en esa vivienda, dentro de esa señora, no había 60.000 euros de ajuar. Porque esa señora pues tenía los muebles de una señora mayor que vive con poco. Con lo cual, en este ejemplo, para que veáis un poco, siguiendo el criterio supremo, puedo decirle a la administración, y además estoy en plazo, de hecho lo vamos a hacer. Es decir, oiga, que de estos 2 millones, 1 millón eran dinero. Esto no me puede usted imputar un 3% porque sí. Y de los otros 6 pisos, tampoco me puede usted imputar el 3% porque ellos estaban vacíos, acreditados, porque están alquilados. Y los alquilaba vacíos. Por lo tanto, no me puede usted imputar el ajuar cuando le estoy demostrando que la mitad es dinero y casi la otra mitad. Pues en este ejemplo que os he puesto, el coste de una aplicación de un criterio u otro según el Supremo son de 32.000 euros. No está mal. Claro, imagínate el disparate, ¿no? Es decir, cuando es obvio, de sentido común para cualquier persona que le preguntaras, sin ser un magistrado ilustre del Supremo, que es lógico que no te puedan imputar una presunción de que tienes ajuar cuando con las circunstancias que hemos comentado antes, ¿no? Cuando prácticamente el 90% de la herencia o era dinero o eran pisos alquilados, con lo cual evidentemente no puede haber ajuar porque el piso está vacío. Pues ¿no? sí. Por eso digo que la gente mire, tanto a la hora de hacer las herencias, que se asesoren bien, como a la hora de pelear con la agencia tributaria, o en este caso con la consellería o las consejerías de cada comunidad autónoma, o incluso si en los 4 años antes desde hoy, que no les ha prescrito, ojo que miren a ver, porque pueden revisar sus declaraciones de herencia y exigir que les devuelvan lo que han pagado indebidamente. Y además tienen al Supremo de su parte. Bueno, pues yo creo que siempre es interesante tener grandes profesionales que nos ayuden, pero en este caso que nos estás comentando más aún. Cuéntanos cómo podemos localizaros. Bueno, a ver, seguramente no, te confirmo. De lo que hemos hablado hoy, pues publicaremos en la web un artículo donde está todo explicado, con el vídeo, si lo quieren ver. Y además, lo que hemos dicho está explicado por escrito, para que la gente se lo lea si quiere. Nos pueden encontrar en la web, a través del buscador, de Google o cualquier buscador, Marín y Mateo Abogados. Pero bueno, pueden entrar directamente a la web, mariniymateoabogados.es. Nos pueden contactar por correo electrónico, ¿vale? info@mariniymateo.com, por teléfono, en fin, prácticamente si entran a la web tienen todos los datos de acceso, ¿no? De hecho tienen tanto pueden mandar una consulta a info, como incluso tienen un pequeño formulario donde nos pueden hacer una primera valoración de que un poco si tienen alguna duda al respecto. Evidentemente luego ya el caso en particular habrá que ver documentación, habrá que estudiar el caso a caso, pero bueno, si tienen alguna duda inicial respecto a la posibilidad, nos pueden hacer una primera consulta. ¿Sí? Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. Gracias, José.